a volar los aeroplanos, a Sandino queriéndolo matar. Ya comienzan a volar los aeroplanos, a Sandino. Una señal que nos van a decir que está siendo grabada para no pasarse también. No sé si está escuchándose bien. Sí, sí, estoy escuchando bien. Sí. Entonces ya Moncada ya había participado en el gobierno de Juan José Estrada. Cuando se da la revolución constitucionalista, como le llamaron en la época, es con el golpe de Estado de Emiliano Chamorro. Famoso Lomazo. Exactamente. Que no es El reconocido. 25 de octubre. Y que no es reconocido por los Estados Unidos. No. No lo reconoce. Porque claro, ahí hay una cosa que hay que estudiarlo mucho, porque hay muchas contradicciones en lo que dicen los historiadores. Pero lo importante es que el constitucionalismo iza la bandera en favor de la presidencia de Juan Bautista Sacasa. Porque a él le correspondía. El vicepresidente. Claro, el presidente de la... Sin embargo, Emiliano se encarama y se autoproclama presidente. Exactamente. Sandino todavía está en México, todavía está en México. No. ¿Ya había venido? No, ya... Hoy está peleando no, ya estaba a favor de... No, ya él viene el 26. Y esto se da en el 25. El 26. El 26. El 26. Está viniendo Sandino a Nicaragua. Sandino entra por León, o sabemos que entra por León. Hay muchas versiones de algunos historiadores, yo no estoy de acuerdo, de que él quería ir a Niquinón a ver a su padre, y que alguien, su padre mismo parece que le mandó a decir que no llegara, porque Dagoberto Rivas tenía mucho poder. Era alcalde. Era el alcalde de Niquinón. Sí. Pero yo no creo que eso haya pasado, pero bueno, los anécdotas en la historia son indispensables, ¿verdad? Y a veces adquieren, digamos, visos históricos. Pues. Hasta de leyenda. Así es, ¿no? Sí. Y lo cierto es que estando en León, se da cuenta que hay un grupo de obreros que van a ir a San Albino. Y ahí se va ellos con San Albino. Y trabaja en San Albino. Trabaja en San Albino. Y en octubre de 1926, que se toma San Albino, se va a la montaña. Se va a la montaña. Luego, el general Sandino ahí acuña experiencia y trabajo. Y sobre todo, se da cuenta de la guerra que se llamó constitucionalismo, Claro. donde él ya toma parte. No, hago una declaración histórica porque ese es un error. Entonces Sandino, aparte de todo lo que tú dijiste, que hay una cosa muy importante, que empieza a aplicar todo lo que él sabía de la Constitución mexicana en beneficio de los obreros. Es Y cierto. lo empieza a adoctrinar. Es cierto. Prácticamente lo empieza como a alfabetizar. ¿Sí? A adoctrinar, Sí. políticamente hablando. Políticamente hablando. Y entonces cuando toma la mina, en octubre del 26, deciden montañar. Muchos creen que se va al Chipote, y no es cierto. Santos López dice que se fueron a un cerro que se llama Guanzapa. Y en ese cerro, era un cerro, digamos, que tenía la gente que estaba ahí, concentrada por Sandino y con Sandino, se dedicaron a sembrar para autoconsumo y probablemente a adiestrarse. Pero mientras estaban en eso, Sandino se da cuenta que habían mandado a los mexicanos armas al gobierno en armas, valga la redundancia, de Juan Bautista Sacasa. Y entonces decide ir a pedir armas. Y ahí se da el conflicto que todos conocemos, que Moncada lo recibe muy mal, que le pregunta que quién lo hizo general, que no le quiere las armas, que finalmente el viceministro que se llama Vaca lo convence y se trae las armas. Pues se trae las armas, ya no había nadie con el sapo. No había nadie. Y los vuelve a concentrar y ahí se van para el Chipote. Y ahí empieza la guerra, pero no la guerra, digamos, no es parte de la guerra constitucionalista. Porque Moncada le había dicho, ¿qué va a ir usted a hacer usted a la Segovia? Eso no sirve para nada. Si la guerra está en el Pacífico. Entonces Sandino le dice, pero hay que tener a alguien en la Segovia para distraer al enemigo.
para obligarlo a abrir un nuevo frente. Por supuesto, Moncada no le hizo caso. Y en cierto sentido, Moncada tenía razón, no se declara. Sigue en el Sandino. Dale. Sin embargo, le tenía miedo. Después tenía mucho miedo. Sí. Entonces, ¿pero quién es Sandino? No tenía experiencia militar, no tenía ascendencia militar, digamos. No había participado en ninguna guerra. No era miembro de ningún partido político. ¿Quién era? Pero bueno, Sandino se hace fuerte en la Segovia. Yo creo que en marzo o abril, probablemente en abril del 27, o sea que de octubre a abril, de octubre del 26, abril del 27, Sandino actuó por sí mismo, siempre con la bandera constitucionalista, pero por sí mismo. No estaba integrado orgánicamente a la guerra constitucionalista. ¿Cuándo se integra? Sandino es llamado por su patriotismo cuando oye y ve que en el escenario entre conservadores y liberales eran una bola de canalla. Vendidos, traidores. Y así lo dice sus inscritos. Sí, y ahí Sandino tiene una iluminación especial, que es cuando, antes del 4 de mayo, él se retira a otro lugar, porque ya Moncada se está entregando las armas, él solo prácticamente. Claro. Él solo va a la reunión con Stinson, va a un palo de pino negro. Así es. Es el pacto. Es el pacto. Un pacto que queda registrado en la carta de Stinson. Claro. Claro. Y ahí Sandino, al día siguiente, busca a Moncada, después del 4 de mayo. Yo creo que allí Sandino es otro ya. Es un proceso muy corto en el tiempo, 4 o 5 días, pero muy intenso. Sí, ahí, muy intenso. En ese momento, Sandino es antiimperialista. Porque cuando en abril estamos rodeando Moncada a los conservadores. Eso en Huigalpa. No. Totales, ¿sí? En usted, en Guapo. En Guapo. Entonces, cuando lo tienen rodeado, le manda a decir que venga y que si no viene, va a ser responsable del fracaso. Entonces, Sandino viene. Hay un incidente ahí muy importante, que cuando Sandino viene bajando, cuando llega a Matagalpa, los yanquis que ya están en Matagalpa, les manda a decir que Matagalpa es zona neutral. Como bien declarado por Copaguesa también. Sí. El 24 de diciembre, por cierto, del 26. Entonces, le dice que está zona neutral y cuando Sandino le contesta, si la neutralidad es para conservadores y liberales, ok. Pero si usted rompe la neutralidad, yo llego y ataco. Y el gringo le dijo que no era neutral. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. El primer contacto que tiene, bélicamente hablando, Sandino con los yanquis. Cuando llega a Huasco, ya todos sabemos porque eso es muy popular ya, es parte de la tradición popular, tradición oral. Cuando llega a Huasco se encuentra con Moncada estaba en proceso de hacer la paz, y ya había declarado 48 horas de armisticio y después la prolonga otras 48 horas para ir a Tipitapa. Todavía Sandino le dice a Moncada, no vaya solo, lo pueden matar. Todavía tiene ese jefe. Y cuando yo regresa del Espino Negro, ya sabemos todo lo que pasó. Moncada le dice que entregue las armas, no, que lo ha firmado. Y los llama, ¿sí? Primero a Sandino, y después le dice que va a convocar a todos los generales para decirles cómo fue el pacto, que tienen que entregar las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sandino, ahí sí se da cuenta que había traición. Ahí se da cuenta. Y le dice, yo voy a ser su opositor. Ajá. Eso lo dice. Pero finalmente, cuando ya llega a la última entrevista, se da cuenta porque le dicen sus compañeros que lo podían matar. Porque todavía Moncada era su jefe. Y además tenía las armas. Sí. Y no solamente tenía las armas, pues tenía el poder, ya subrogado, el poder norteamericano. Y entonces Sandino baja, deja la bestia en el camino, va con todo eso, a pie, a donde está Moncada. Y entonces lo que dice que sí, que bueno, usted va a firmar por mí y todo lo que ya sabemos. Y se regresa a Jinotega. Él tenía su baluarte militar en Jinotega, antes de ir a San Rafael del Norte.
Y también en Ortega, por supuesto, con pocas autoridades civiles. Ya regresa con sus 29 hombres. Un poquito más. Ya en Ortega se le hacen más. Sí, no, él dice 29, pero Santos López dicen que eran como 33. Y en los 33 estaban incluidas las 3 mujeres, las 3 Piatoras. La hermana. Las hermanas Piatoras. Y después han ido a una lista mucho más grande. Pero yo creo que ambos escribieron de memoria y se equivocaron. Es posible que hayan sido 30, en realidad. Pero hay que tomar en cuenta que hay 2 versiones. Una del propio Santos López y otra del propio Sandino. Y ahí arranca la Guerra de Liberación Nacional. El 4 de mayo, el 4 de mayo tiene una fecha de 2 efemérides importantes. Primero, el Día de la Dignidad Nacional. Pero antes dice Moncada que era una día de fiesta. No, él lo declara, Día de Fiesta Nacional. Día de fiesta. Y Sandino lo declara Día de la Dignidad Nacional. Sandino lo declara Que había hombres todavía que la defendían. que el honor nacional no se humilla. Así es. Y que había todavía nicaragüenses que aman a su patria y que están dispuestos hasta el sacrificio. Y ahí nace el Día verdaderamente de la Dignidad Nacional. Exactamente. El nombre de Dignidad Nacional se lo pone el Frente Sandinista. Sí. Ya estando en el poder. Así es. Ahora, habría que ver, porque estamos también en una fecha cerca cuando... Pero la segunda efeméride. La segunda efeméride es que el 4 de mayo cambia la naturaleza de la guerra. Así es. De una guerra civil a una guerra antiimperialista. Nacionalista. Y allí Sandino entra en cuerpo y alma a luchar por la libertad de Nicaragua y la sacada, la expulsión de los yanquis. Lo que decía el compañero Aldo es que en esa fecha Sandino campea en el amor y se casa el 18 de mayo. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana en San Rafael del Norte, del 27. 1927. Así es. Cuando regresa de Guapo. Correcto. La familia de Blanca casi todos eran músicos. Llegó a tener una orquesta con los Arauz Pineda. Eso lo dice y lo cuenta muy bien Chuno Blandón en su libro El Cuartel General. Pero también José Román Orojo. Es cierto. Pero yo creo que Chuno tiene más información porque Chuno es Arauz. La mamá de Chuno era familia de los Arauz. De los Arauz Pineda. Sí. Exactamente. Usted tiene una experiencia con Raudales y con Santos López. Sí. ¿Cómo capta allí el liderazgo antiimperialista de Sandino a través de estos muchachos? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Muy importante. Porque hay que recordar que finalmente, de todos los sandinistas que están en el exilio, solo quedan 4. El quinto, que era Gregorio Flinders, muere en combate en la frontera Honduras y Nicaragua. Entonces quedan 4. Ramón Raudales, Santos López, Heriberto Reyes y Santiago Dietrich. Aquí los escritores le ponen Dietrich, con CK, es Dietrich. Y entonces todos ellos, por supuesto, pasaron no sé cuánto tiempo en el exilio, no sé, todos los días pensaban regresar a reivindicar el sandinismo. Por eso es que muere Flinders en Honduras. Después que se creó la Legión del Caribe, en el 44 en Guatemala, con el profesor, ¿cómo se llamaba? El presidente de Honduras, de Guatemala, perdón. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, se había decidido que Nicaragua iba a ser la primera en liberarse. Pero Pepe Figueres convence a Arévalo, al presidente Arévalo, de que mejor primero Costa Rica, porque era más fácil, y que él iba a apoyar a Nicaragua. Pero fue al revés. Le dieron una parte a Figueres, pero Figueres no nos apoyó, nos dejó colgados. Eso lo cuenta Rosendo Arguello, que fue el principal actor de la revolución de Figueres. Eran 2 actores, uno militar y el otro político. Rosendo Arguello era el político y el militar era Aguiluz, que era un hondureño, de costarricense. Entonces, don Toribio Tijerino
convence a Arévalo que por lo menos le dé algo a los sandinistas, a los 4 o 5 que ya mencioné, para entrar a Nicaragua. Y en ese momento muere Colindres. Entonces queda Raudales. Cuando yo llego a Tegucigalpa en 1957, probablemente en marzo, qué sé yo, una semana después, conocí a los 4, porque estos 4 eran muy allegados de don Toribio Tijerino. Don Toribio Tijerino era el que le daba prácticamente las tierras para que cultivaran, etcétera, etcétera. Y yo me esperé en casa de Tenchita Tijerino, que es la hija de don Toribio. Por eso lo conocí. Y yo tenía una idea muy clara, si no, ahí no se perdían. El relacionalismo era el imperialismo. Entrar a Nicaragua era identificar a Sandino y construir lo que Sandino quería construir. Eso no tenía ninguna duda. No lograron hacerlo porque no había armas. Esa es la realidad. ¿Cuánto hicimos nosotros en Tegucigalpa por conseguir armas? Nos fuimos a meter al aeropuerto de Toncontín para ver si podíamos sacar armas de ahí. Tantas cosas hicimos. Pero simultáneamente, mientras nosotros estábamos en eso, los militares, con Manuel Gómez a la cabeza, estaban haciendo sus propios movimientos para entrar a Nicaragua. Movimientos que nunca se cuajaban porque dependían de los militares hondureños. Eran los militares hondureños los que le estaban apoyando. Entonces los militares hondureños estaban buscando el momento oportuno para que entraran y nunca entraran. Y por cierto, a mí me tocó, en suerte, ir a robarle las armas que tenían ellos. Yo me las robé. Sí. Y entonces así empieza el movimiento sandino. Aquí está un momento histórico, grabado en octubre de 1979. Heriberto Gadea Mantilla, Chan de la Montaña, en los programas Sandino Vive, nos presenta el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Yo soy de los defensores, se llama esta canción, con la música de La Casita. Y dice don Lisandro que fue por esta canción precisamente que Augusto Calderón Sandino se principió a firmar Augusto César Sandino, con el nombre de guerra de él, que era ya después de esta canción, Augusto César Sandino. Yo soy de los defensores, se llama. Todo el ejército. Todo el ejército la cantaba por todas las montañas de Segovia, en los combates. Vamos a ver cómo me sale. Yo soy de los... Hay que ir a ver cómo hacemos, pues. Hay que ver cómo estimular a los conservadores. Y me voy a Tegucigalpa con Julio Velázquez. No sé si lo has mencionado. No. Julio Velázquez es un sopoteño que se guiaba por las estrellas. Por las estrellas. Caminábamos de noche por las estrellas. Así que con Peter Vivas, que es el delegado conservador, no hicimos nada, es la verdad. Y yo tuve un ataque de paludismo brutal, me tiró a la cama, qué sé yo, 10, 15 días, que no podía moverme. Cuando regresa, el general Raudales decide regresar, porque no había ningún apoyo interno. Era mentira todo lo que nos habían dicho. Y en el regreso es que tiene la balacera y le pega un balazo en la quijada. Se le descuelga la quijada, se queda sin quijada y empieza a sangrar. Y lo monta en una mula. Y él hacía señas que lo mataron y nadie se atrevió a matar. Hasta que se murió. Yo sé todo esto porque cuando regresa, todos a Tegucigalpa me van a buscar a mí. Yo estoy tirado en una cama. Y el que era jefe militar después de Raudales, la gente cree que era Heriberto Reyes. No, era Julio Alonso Leclerc, un esfuerzo. Me llega a ver y yo veo que trae puesto las botas de Raudales. Y entonces me cuenta todo eso. Ese es un testimonio de Julio Alonso Leclerc, que yo lo repito con absoluta seguridad de que fue cierto lo que me dijo. Quiero preguntarle, y aquí, ante todo este auditorio, que me diga el compañero Aldo Díaz en la calle, cómo está vigente ese Día de la Dignidad del 4 de mayo de 1927 a este 2020 con el gobierno del comandante Daniel Ortega. Absolutamente. Es una reproducción fiel. Y no lo digo por sandinista, lo digo por la realidad. ¿Cuál es la realidad? Defender el honor nacional porque no es humilde.
el día de la dignidad, ¿sí o no? Sí. No tener compromisos políticos con nadie. No tener pactos secretos con los Estados Unidos. Es decir, ¿qué más dijo Sandino al respecto? Sí, todo lo que dijo Sandino está reproduciéndose. Nosotros, obviamente, no es lo mismo una revolución en marcha que una revolución hecha poder. No es nada, no se parece en nada. Una revolución en marcha tiene todas las banderas izadas, todos los principios izados. En llegando al poder hay miles de compromisos adquiridos que hay que adoptarse a esos compromisos para no venderse. Y yo creo que nadie mejor que Daniel Ortega para esa, digamos, negociación en el filo de la navaja. Sí. Sí. En el filo de la navaja. Sí. No, imposible, no puede haber. Con mucha dignidad y valentía. ¡Qué bárbaro! Sí. Ahora mismo con la pandemia, el ataque a Daniel, porque no hay cuarentena. Y todos los días quieren que haya cuarentena, Los gringos mismo. Sobre lo mismo. Sí. Y nosotros decimos, no va a haber cuarentena. Ya que quieren que ese virus derrote al comandante Daniel. Hay una frase de Sandino, cuando está platicando con Carles Mills, y le dice que los yanquis han corrompido todo, pues, le han comprado la conciencia de todo el mundo. Y que siembran el miedo. El virus del miedo, le dice Sandino a Carles Mills. El virus del miedo. Eso es lo que quieren sembrar, el virus del miedo. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. Porque nosotros estamos firmes. Pues yo estoy recluido en mi casa, obviamente, ¿no? Pero pues soy trasplantado de riñón. Pero me siento insolidario no estar en la calle. Me siento insolidario. Pero los médicos me dicen, no te podemos ver, hombre. Los trasplantados de riñón vivimos por una sola razón. La razón básica, no es una. La razón básica. Que tenemos suprimido el sistema inmunológico. Si no, no podríamos vivir. Porque el sistema inmunológico trata al riñón trasplantado como algo externo y lo empieza a bombardear hasta que lo mata. Entonces la medicina es para evitar que ese bombardeo sea lo suficientemente fuerte para matar el riñón. Quiero decir, amigos, amigas, docentes, compañeros, estudiantes, juventud, de que Aldo Díaz Lacayo es puro Managua. 100%. Está trabajando un libro sobre Sandino. Me parece que es su obra maestra. Yo leí el otro libro. Va a ser mi final. Yo leí el otro libro, interesante, y que lo compré precisamente en Novela Primerísima. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí compré también otro libro de las 3 entrevistas famosas del general Sandino. Así es. Pero me llamó mucho la atención su libro. Este libro que está haciendo es el resumen de todos. No, este es completamente nuevo. Esta es la biografía política del general Sandino. La biografía política del general Sandino. ¿Dónde arranca y dónde termina? Arrancan, la primera parte es contar todo lo que yo conté en 5 minutos o 10 del sustrato del antiimperialismo. Ahí hablo todo lo que le tocó a Sandino vivir o ser la circunstancia en que se desarrolló. Y bien, amigos y amigas, compañeros y compañeras, ya llegamos a la parte final de su programa Así Nicaragua. Lo estoy despidiendo desde el parque de Nindirí. Un parque hermoso, bonito. Un parque nuevo, prácticamente. Es un parque nuevecito. Quiero decirles que hoy estuvimos aquí en Nindirí, en su primera parte con la fiesta patronal, y presentamos en todo su esplendor a los chinegros. Y hay una voluntad de rescatar la música indígena. Ya oímos. En la segunda parte, Javier Díaz Lacayo, hijo de Aldo Díaz, y cerramos, por supuesto, con Aldo Díaz Lacayo, revolucionario siempre, escritor, revolucionario, diplomático. Aldo Díaz Lacayo, un hombre que deja su legado en sus escritos y también en todo su discurso. Quiero invitarlo para la próxima semana. Vamos a estar en Diriomo, la cuna de Pedro Arauz Palacio. Así que la otra semana, desde Diriomo, por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Estuvo en la cámara Gustavo Blanco y en la edición Cristian Olivas. Muchas gracias, queridos amigos y amigas.